This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. El Pasión na cuantos residencia na syudad ta continua práctica. Bumbero tiene fire truck ya pone na abung-abung Pasonanca. Barangay de Pasonanca preparado en tal caso de emergencia na abung-abung. Heat index durante el Jueves y Viernes Santo posible man lampas na 40 degrees Celsius. Magadevoto ta sige na Santo Entierro ta preparaya. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas queridos vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna, ESL Dateline Zamboanga. El Pasión na cuantos residensya na ciudad ta continua praktika. Taki el report ni Marites Espartero. El Pasión amo el tale que tiene tono, el historia de vida de Jesucristo antes de morir. El historia pone tono amo el cosa ta aparece na Biblia durante el principio el Domingo de Ramos hasta la resurrección de Jesucristo. Como mga Katoliko, desde antes ansinaya el tradisyon kaya deha el daton mga abuelo y abuela. Pero makatriste kay hinay-hinay ta perde mga tiyempo. Siendo maskin pakilaya, tiene pa siyempre ta conduci. Mga nuevo generasyon ay mas ideya si Cosa al Pasión, también el Lamentación. Kay mga tiyempo, mas mucho el mga nuevo generasyon envuelto yan na teknolohiya. Para con Tommy Lloyd Dewey, el di la religión a según budista. Pero tasigi también el su familia con el fe del mga Katoliko. Por eso ya kumpra asigun sila con el di ila imahe, el Lady of Anguish, donde grande el fe del su familia con este imahe. Pasigigad kami na cathedral every year, among kami Taliba El Santo. So after siguro pandemic, 3 years pa lang man sa sila takanta aki. Ya pwede yo mira akong mga videos na de Manila, no? Si Lenten season, very meaningful gad di ila kay Chenegad Passion kada barangay. So ablayo, buska taman yo ansi na aki na Zamboanga. So in God's grace, ya pwede gad yo buska kanila stabagad na lapas na beneki para kantagad Passion every year gad. Amo ka dinyo pledge gayod na imahe. El Passion kasi amo sa Philippine inculturation of singing Christ, what happened to Christ during the Lenten season. Como Historia di ese, tapo nilang kita kansyon, amo se. Pero sa sila takanta, Castellano, na Manila kasi usually Tagalog gad sila takanta. El Lamentasyon kasi amo ka lamenting on the dead body, kumutan concentrate sila aliagad na muerto de Señor. El Passion, it's from the Last Supper to the death of Christ. But in Manila, it will start from the birth ga siguro prosodila book Bengreso gayo di atun medyo poko-poko lang. Este Pasión ta conduci kada Lenten season, donde ta significa na kadakwalan vida kay por medio na amor del Dios kanaton magahente maskin ya komete pekado ya salva siempre kanaton si Jesucristo. Mientras tanto, uno si Señora Marilu Andico de Barrio de La Paz, tale Pasión, yutay pa asegun ele, ansinay al su prinsipyo na vida. Obserbasyon tamen di suyo, siya pa asegun taman practice le Pasión na mga parte arriba, pero si para kina sentro del pueblo, no hay mas tanto, ta conduci debe este kultura, ta preserva. Si tale asegun con el Pasión ta puede realiza el un persona, reforma y aripinti. Pero makatriste lang por causa el mga nuevo generasyon, hindi na mas konose con este klase de kultura. No jutay pa di maanak,
ta prinsipya si pati ya insinya si kanamon dia mon lola. Kita ma'am el pasyon na dito sa barrio. Okay lang man ma'am, ta si kami na mga kasa, kaday ko lang kasa king kiran sinamanda. Yo kumingo na mi kasa ta si tamin mañana. Ako na bisino, tapi di ka namon kuan ayuda para ang sinagani. Por eso dia kami aki konserto mi kay yawili ka namon sabi ang sina o man kuan de Dios, ya naman ka namon mandaman le pasyon. Ta entendió se ma'am como taleo, ta kanta kami, ta entendió. Como palabra de Dios. Si tale kami si Teresa, do ta puede talitu, do ta puede tu aripintil kung sa tiyapata na otro. O kung ken ba, ya si tumalo. Tama na contigo el Señor como cambia di, kwan, reforma tu, como, kanya ba ma'am, relisa tu, sabi tu aripinti. Obserbasyon del mga passion leader. Hinay-hinay asegunta perde el kultura de pasyon este mga tiempo. Donde hay más asegun quien ta quiere aprender pasyon, donde debe era no con este olvida clase de tradisyon del mga katoliko romano. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Na otro notisya, el bumbero ya po ni fire truck y ambulansya al naabong-abong Príncipe Estevilla para po responde dayon si tiyan ng mga emerhensya. Naman monitor también sila el mga airport, terminal, también iglesia para seguridad del mga deboto na area. Falta man siguro ekwipahe el bumbero pero el mga personajes taas manera para po ayuda bisya idala seguridad kun el deboto taandan resan abong-abong in mga iglesia también moske. Si abla-abla, falta di aton mga personnel. Pero tan maximize gana kita si Kosa kami chene, no? El di amon manpower complement. Tan maximize kami konese, chene kami sistema, pakilay el deployment. So, para pwede lang kami man-achieve gayot el Kosa el di amon mga mandato na Bureau of Fire Protection. Mientras tanto, el barangay de Pasunanca preparó en tal caso de emergencia na abong-abong a mediante mucho gente este Jueves y Viernes Santo. Aquí el report. Bien preparado y asigur el mga mejoras de seguridad para na abong-abong park na Station of the Cross para el principio del penitensya del mga devoto quien andaman penitensya principia mañana na abong-abong. Na entrevista con el kapitan del Pasunanca, Nelson Lacaste Santos, ele habla fuera que bien preparado ya todo para na lugar. Tiene lang mga pedimiento na otoridad y gobyerno lokal para koordina kanila mga mejoramiento que quiere implementa para pwede asisti al dila barangay na implementasyon. Jaton Police Station 7, please lang man-coordinate na barangay council. Amo kalimiyo primer mensahe kanila kay may balik yung kwento kun mayor kay Cherebes na implementa sila. Cherebes no sa Abel Council, no? Dila mga security measures, di nila naman no? Pero siguro pwede lang kita pili pa favor lang man-coordinate ng barangay. Sigun kung Lacaste Santos, ta-antisipa sila mas alto numero del mga deboto, el anda na abong-abong, pero yari itira sila. Que pasada alas 3 pa del madrugada el permiti subi na Cruz Mayor por causa ng mga preparasyon. Pero tatiene sigun sila miedo con el mga posibilidad de stampede. Por eso taapela con el vivientes mga deboto para man kalma, ino madalagsukan, i-koopera na mga mejoramiento ta prepara el otoridad, prinsipya mañana. Sige ta nerbia bird, no? Kay sabi to gente lamang kita, ang sila mga sitwasyon, unexpected, no pwede kita blage por causa como tabla to volume del mga ente subi, excited el mga viviente, especialmente aquellos mga devotees. So, siguro, como tabla yo, 24/7 tali, el cosa kaya pwede el barangay council responde, asisti, hasta ya lang kita, pero taliman tamin al jadon mga law enforcement. Tiene asugun mga separaw outpost siya para el barangay Pasunanca, fuera pa el mga outpost del otoridad. Tali asugun el mga fuerza del barangay council para asisti solamente con la grande actividad del Semana Santa, Alina Montesco del barangay ni Ila. Grande según el posibilidad que manlampas pa na 40 degrees el heat index sa syudad este Jueves y Viernes Santo. Base na extended weather forecast, tiene según mga isolated rain showers liga ng peninsula, pero mayor parte syempre del día el experiencia caliente tiempo aquí na syudad. Del mga pasaw dia, nuay abahan na 40 degrees el heat index si experiencia el syudad. Liba según magapayong o proteksyon na sol si andaman penitensya de dia, ino olvida también mga agwa.
Mientras tanto, mga devoto ta sige na Santo Entierro ta preparaya ese tiempo. Takil report ni Marifi Tamayo. Manun dekade ta sige na Santo Entierro kada Viernes Santo el Santo Nuestra Señora de las Angustias di Sir Arnel Concepcion. Asugun kun Concepcion, ta prepara gayot di su familia con el ropa del Santo, di su carroza y merienda para del magakien ay sige na Santo Entierro. Vice President del Tumaga Parish Pastoral, el Our Lady of the Holy Rosary of Manawag, y focal person para este Cuaresma si Concepcion. Y habla si Concepcion, devoto el de Mama Mary, pero fuera con Nuestra Señora de las Angustias, mucho pa también otro magasanto si Concepcion na di ila casa. Actually, el Niño Santo na Niño Casa, Devotion del Familia de Amon, el Nuestra Señora de las Angustias. So, si Mama Mary si el Dolorosa. So, actually, si Mama Mary takarga sa el Corona di Jesus, pati el Tres Clavo gani. So, apena ko nila kita na cruz, amo sila takarga. Yo very Marian devotee kasi bien devoto ko na Labiran Maria, sabi man kita kay el mga Pilipino very pueblo amante de Maria, people in love with Mary. So el devotion di mio siguro bien habla kita bien para con ele, kuno con la Virgen bien hondo kasi por medio con ele el Dios se usa para enviar con Jesus aquí dali kanatun. So por medio con ele ya kita salvación. Asegun kun Concepcion, ya queda también devoción del su entero familia para seguir na Santo Entierro y ese tiempo, tasaka también sila man familia el oportunidad para man junto-junto. Y habla si Concepcion, mucho también mga cosas bueno sucede na di su vida desde ya queda fuerte el di su devoción con Nuestra Señora de las Angustias. Como elang el buen trabajo ya TNL, un grade 6 maestro aura si Concepcion na eskwela elementaria de Tumaga. Por medio de mi tiempo ya ofrece yo na iglesia, na di mio el cosa yo tiene ara ya tiene trabajo. It is because sabe kita na por medio de su gracia, no por medio de gracia del Dios que dali conmigo, na por medio na intercession del di aton Labiran Maria. Década 70 pa también cuando al principio participa na Santo Entierro si Teresita Falca Santos, un residente de Tumaga. Asugun con él, 2 santo di suyo el tasigi na Santo Entierro y el uno amo el La Pieta. Asugun con Falca Santos, di sunan el yaman influencia con él para sigi na Santo Entierro hasta ya hacia él con este di su devoción hasta ahora. Mas que no hay según él bastante sent para na mga preparasyon na Santo Entierro, ta precura él busca manera para puede lang sigi sumaga santo na Santo Entierro. Este mi santo, ma'am, el La Pieta, este o el Perspol. No hay desde el principio no hay gacho descansa, ma'am. Makin pakila, el sen pakila, ma'am, tan earn to. Tapos di ko tiyo. Pili at tan solicit lang. Para tinitamin. De Petrosa, tan solicit, gasta ka to. Kaya para merienda, mga bata, kaya rin mga sige, kaya salitamin sila, kung nahambre mga yun. Si Santo Entierro, si kabar, kung si Kia, taliba pa kargat yung agwa, ma'am, itsakat yun at pedicab, sige ka, man escort kanila, agwa, tadali ka yun na, iyo tadali, lo di manuay man. Kumigo todo tanda gitel na pero tan sherman tu no pwede to abla di kami lang usa. Naara ano prepare tami. Asugun pa con Falca Santos, grande cambio haya sucede na di su vida desde hace el fuerte su fe y di su devoción como un católico. Ya cada según en buenamente el relación di ilaman maridable. A mediante el carestía, ya puede lang siempre sila man familia man survive y tiene el habilidad para cura con mga gente enfermo. Grande gat el kuan, grande gat regalo, Diyos kumigo ya dali. Ya panda apati ya bale, hindi kat tukeda no hisen, pakeda kat tukeda no hisen, na cura gente. Come nangat mga anak mo na mente, kay Jenny agat yosen, tabla pa mga gente, ay titang naman dakre ko ni si cura. Mira o, nasa taasin ng tilokor gente, para pwede man sila come. Yalo lang, sige na yung cura. Ablan sa tasunya kat yung tadali sueño kumiyo, sueño ng mga tumitabla. Lehalo lang kanila. Tawado si taas si Puntigo, sina anda sila si Puntigo un dia mandakura.
No, deberá gayon. Si Concepcion Ifalca Santos, 2 lang del mga devoto quien ay sige na santo entierro na viernes na tumaga. Según kun Concepcion, tiene más de 20 mga santo el ay participa na santo entierro na viernes. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Fe del mga devoto más takada fuerte por medio del mga santo. Tiene especial merienda ta prepara basta Semana Santa. Maga tradisyon de antes llega el Semana Santa, dol menos yata puede observa aura. Hindi problema el supply del agua na barrio de Culianan. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budget-Wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-Wise Ayala, Budget-Wise Ipil, Budget-Wise Sangali, Budget-Wise Santa Maria, and Budget-Wise Express Guso. Budget-Wise, pasok sa budget! Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa, kay Ninong lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog sa bawat probinsya. Pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya. Sa Diyos manalig ka, kay Manuel makaasa. Kapit bisig lang, panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo. Kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Lahat tayo ay posibleng may magawa.
Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Ikaw ko, lahat tayo kayang-kaya ipanalo kung dadamay bawat isa. Ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Magtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan sa buhay aangat. Winner tayo lahat. Mga Mars! Ito na nga! Na-discover ko na how to get more with Moringa O2 with vitamins and nutrients from natural oils. Moringa O2 keeps your hair strong, thick, and smooth. Kaya sure na less hair fall, less dandruff, and less breakage. For the whole fam, ang secret, mga Mars, just prepare, cleanse, condition, and protect. Kaya join us and get more with Moringa O2. Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.
El fe del mga devoto más taqueda fuerte por medio del magasanto. Taki el report ni Marites Espartero. El imahe di Santa Angostia o Lady Anguist, tiene corona, taagara, tiene corazon y clavo. El corazón ta replica según con el siete sorrows o historia na vida de Jesús desde ya nace hasta ya muri. El clavo y el corona amo el usa el magahudeo durante man penitencia si Jesús para salvar con el pecado del mundo, donde entrega con con Lady Anguist. Diferentes magasanto ta adora el mga Kristiyano Katoliko, igual con kagawad Dennis o Vanessa Asuncion de Barrio Santa Maria. Antes asegunta sa kakunele para dekora mga karoza el dueño del magasanto kada Semana Santa. Ya llega le pensa asegun que ojalá llegar tiempo, el tiene también le de suyo mismo santo. Takre asegun ele kay milagrosa el magasanto, igual el Santa Angostia. Ya asegun le un petisyon na groto na simala, iya dale con ele el su pedimiento. Every Holy Week, ta-dekora iyo mga karosa. Taman na kumigo dekora mga karosa dal dueño del mga santo. So, in my heart, hindi yo abla ta pidigat iyo. Abayo, tolta ambisya tamingat kita abla, ay sometimes era chinetamen yung ansina. Para po tamen yung dekoral, al de mi santo. So, every April 3, birthday di mio, after se, taanda yo se, na simala. So, 3 times siya si anda na simala. Kung deligay na simala, yan try iyo akal iskribi akal petition, yan request iyo kunele. Yan grant ele derecho. Hindi ka din pesaw kumigo. Alaya, Mas, kaablayo, ay, bonito gali, deberasan gali al mga wishes takwan. Si kung konto do corazon kita, tapiti. Asigun pa kunal kagawad, ya po de ele realiza si con todo corazon tapi de ayuda taman grant asegun. Por eso cuando ya tiene el imahe, ya alibia el su vida. Igual si tiene tan informa na familia, takedan may sen o cosa pa, hindi asegun liga 3 dia, solbaw el problema. Alibia, bakit kung tiwaya alibia di mi bida, when it comes, abla siya ng mga empermo, takeda kita nuay nada, takeda nuay sen, abla kung tigo, pwede lang kunta, mga 3 dia, tambawi kita diretso. Hindi li abla for long dia, kat abla, prolong kwanta, keda kat nuay sen, 3 dia tambawi, tatya ni ka diretso. El kagawad ya abla, 3 anyo palang asegun el imahe na sumano. Pero ele pode abla si kilaya esta imahe di milagrosa. Por eso cada vez ta komemora con el santo inchero, ta participa asegun el karosa di Santa Angostia o Lady of Anguish. Además, asegun pa nakagawad masking kosa pa sa no deha con el Dios. Pirmi poned sentro na di aton magakorason. Kay maskin ko sa pasa, el Diyos lang el pwede ayuda ka naton inway otro. Test Espartero, Dateline Zamboanga. Cada vez Semana Santa, hindi ta perde el kusida también del ginataan o binignit na Bisaya, también magasuman biko, suman latik. Ese pugkaw sa amo el tradisyon desde antes del maga di aton abuelo y abuela. Asigun ko kagawa Dennis Vanessa Asuncion de Santa Maria, takusi el ginataan o biko, kay amo asigun el komida taman junto con el man familia. Kay si takobe asigun kita kun el suman, largaw, biko o ginataan, dolta sa akorda naton el bida di aton del mga kanunuan. Kasi ese time lang at kita para manhunto-hunto kami el mga komida de antes. Kasi si Holy Week taabla kita, di ba, man fasting kita. Okay? So, man fasting kita, ese lang at kita el pwede kat kome akal taabla kita mga ginataan, gata de nangka, todo mga sumanlargaw, dotan recall ba mga de antes ba? Magka-tradisyon de antes cada vez liga Semana Santa dol menos siya tapos observa ese tiempo. Quiere decir hindi mas tanto tasigi el cosa de antes. Taki el report di Marifi Tamayo.
Triste si Teresita Falcasantos siendo base na de su observación y na hineta perde este tiempo el mga cosas si acostumbra a ser el mga católico durante la observación del Cuaresma. Asegun con Falcasantos, uno y aquí amo el conducta del pasión. No hay más según tanto quien hace pasión na di ila magakasa siendo el los demás y a despidía. Sabe man también según él man pasión, pero hindi mas él capable hace con este aura considerando con el de su edad. May magat-arat ang pasyon. Pero bonito, era ka na radyo. Kunta ka tayong istorya del Jesucristo, kung sa'yo pasale, na por eso bonito, kat era uwi, na pero kabar, hindi mga pwede, na iyo, tapkanta mga pasyon, na pero aran pwede, mga tayo, ni corazon tahipayo. Otro pa que hindi mas toro ta puede hacer aura amo el creencia del mga abuelo y abuela antes que prohibido man alboroto y hace trabajo na casa mientras está muerto el Señor. Debe también según man fasting y no mas come carne. Estabat, hindi kat kami takumin mang karne. Tasigi kat kay Diamon Lola, ben religyosa kat istrikto gayo. Si Man Rosary kami man mistake un palabra, bira kat ko ni Karesa. Para salikat amor Rosary, hindi patenhuay alboroto. Tasi kat tradisyon, todo ese kanya la boca, silencio. Siyempre, pensa tu, si humilde kita gente, humilde pa silencio gente, siyempre Diyos takirin, di ba? Pero si alboroto gente, taliga siempre contigo, el hindi amo. Pero makatriste no kay mucho aran de tasigita. Mucho. Y habla si Falcasantos que todo con este mga creencia ya puede ele hacer cuando te engranda ele y hasta ahora ta sigi pa siempre ele hace con este mga creencia. Y habla si Falcasantos, el Cuaresma es tiempo para arrepintir con el mga culpa que comete kita y el tiempo también para vira kita otra vez con el Diyos. Tanway of the cross yung solo kinakasa, ma'am. Kay, among kat yung care, ese kat dimi sakripisyo yas yung prinsipya kat de yaser tayo the way of the cross. Kay sabi yo, seryo si todo, tiyenigat ko sa grande cambio, taliga na pamilya, ko sa tutanwis, taliga gayot, ansina, por eso, tasi kat tradisyon. Marifita Mayo, Dateline, Zamboanga. Mientras tanto, el será el gobierno local cuantos facilidad nacional por causa de observación de Cuaresma. Y anuncia el City Hall que temporariamente tranca con el mga parque ng Pasunangka principiando Marzo 28 hasta 29 y el resumir la operación na Marzo 30. El mga parque amo en Zamboanga City Aviary, Butterfly Garden, Jardín Maria Clara, también en Zamboanga City Treehouse. Temporariamente también el será con el Don Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex na Marzo 28 hasta 31 y el resumir na Abril 1. Por último, será también el Museo de Zamboanga desde el marzo 27 hasta 29 y el abrió otra vez na público na Abril 1. Na otra notisya, iabla el barrio Kapitan del Culianan Mark Saavedra que hindi tiene problema na supply de agua el de ila barrio. Iabla si Saavedra por causa kay tiene dos privado supplier de agua que taman supply agua na di ila barrio. Pero hindi asigunta por eso hindi asigunta sufrir de razón de agua el de ila residentes. Kaya también sigun bastante agua el de ila barrio para usar responder ng mga insidente de quema igual del incidente de bushfire na cementerio de Culianan. Pero mas mejor asigun si hindi el tiene incidente de quema na di ila lugar para ver hindi man usik el supply de agua. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos.
and 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Oo, miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang Kidney Care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Kung naayo man ang akong kuhan, lawas, balik bang pagkondisyon. Kini ng Kidney Care gigamit para sa ija kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang Kidney Care hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, malabo ng mata ko, hindi na ako kita. Kung hindi ko kita, may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon, malabo ang mata ko, hindi ko makita ng tao. Ngayon, nakita na ko tao. Yun to. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tiktuban. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haidil Diaz, hindi yo ase usik kanon o aros. Responsable iyo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas,
Iba nga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio. Queda informado. Sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton syudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline, Teleradio. Peligro otra vez menora el agua na intake ng Pasunanca esta semana después experiencia la ciudad con el más caliente tiempo esta semana. Por causa de lunes lang esta semana ya experiencia la ciudad con el 43 degrees heat index, donde ya según también na más de 40 degrees del mga siguiente días. Mas alto según el evaporation esta semana kumpara del mga pasaw semana. Hindi según tarda el nuay mas entra agua na intake del Pasunanca Water Treatment Plant. Por ejemplo, menora pa el agua na Rio. 5 fire trucks ta ayuda distribuye agua na syudad asigun con el Bureau of Fire and Protection. Taki el report di Emil Tuban. El District Fire Marshal designa 5 mga fire trucks para ayuda na Zamboanga City Water District distribuye agua ng mga barangay del syudad. Tiempo, ta pwede amira con el mga fire trucks del bombero, tali ng mga barangay para distribuye agua con el mga bibientes na lugar, en koordinasyon con el Zamboanga City Water District y el CDRRMO. 5 mga fire trucks hindi junto-junto taman deliver agua, kahit tausa tamen con si Chenekema na di ila area of responsibility. Por eso ta deha sila bakante para pwede responde si Chene mga kema na lugar. Actually, tan strategize lang kami, no? Hindi man kami tamanda kung si todo sabay-sabay, no? Kaya siyempre, priority di aton el mga responde del mga kema. So, hindi siya sabay-sabay todo tase. So, tiyan kami sistema tase na kwanto bilog part truck aliapuera, pero tiyan siya pirme on standby para in case tiyan mga llamada de fire incident, tali kita dayon, no? LD aton ali pikura kita kuno sa dayon kontrola para hindi na kadagrande. Taman problema tamen el mga bombero kahit siya mga fire hydrant, hindi puerte el pressure, por eso tatardal yan na di ila mga truck. Pero siya tamen lugar puerte el pressure, ialya sila ta sa kaagwa. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Apela ahora al Departamento de Salud na mga vivientes para usa otra vez con el face mask itaanda na publiko lugar para prevenir contagio con el se llama pertussis o el whooping cough, un clase de enfermedad de respiratory que afecta con el resuello de una persona. Si por ejemplo según tupa esta clase de enfermedad debe andar enseguida sa cercano hospital para evitar komplikasyon na salud. Mucho suceso de quema este año según con el bombero. Tabira otra vez si Emil Tuban para el Sur Report. Tenía 115 incidentes de quema sucede desde el fecha 1 del mes de marzo hasta este tiempo más alto comparando del otro año. Nanan structural fire, bush fire y rubbish fire tali na 89 incidente y el structural fire alcanza na 20 y más alto comparando na otro año tali lang na 70, por eso makaalarme este. El bombero conduce kampanya y el fire prevention para mandasabi con el mga vivientes y ensinya kanila kilaya prevenir mga insidente de quema na di ila lugar. Ta conduce tamen sila el fire prevention campaign, lecture y social media y inspection ng mga building na syudad. Si tan intensify kita no el diaton fire prevention campaign na todo klase de manera na social media, na mga fire safety lectures, na mga inspections del mga buildings, no, para pwede kita man menora no el mga insidente de quema. Asigun con Morales prohibido ya el takema mga basura ali na mga kasa y na mga bakante lote kay bien seco el alrededor y posible ali ay prinsipya el quema kay alto temperatura y si ay prinsipya el fuego tormento para kontrola el bombero kay pronto tamang kalayat el fuego itchen mga lugar hindi pa pwede entra el mga truck del bombero. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga.
Esposa y reclama contra consumerido después hace quema con el de la casa Alina Arena Blanco anoche. El personaje del Compact Itano del Barangay Arena Blanco y a conducir a Station 6 con si Comrade Azula de Benz Drive Arena Blanco. Después se agarra con el mga vivientes na lugar, kaya mira sila con y a corre pa afuera na di ila lugar. El reclamo amo el esposa de si Azula iya habla que de más temprano yaman peleahan sila iya que ba persona con el de la casa iya corre para escapa. El sospechado yaniga kay Noy ele quema con el casa yamentalang con ele el sumaga vecinos. Con ele ya convinci con su esposa para hacia atrás el caso y pedir dispensación con el mismo reclamante. Buenas noches, taki el diaton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. El experiencia asigun isolated rains y thunderstorms también y cuantas horas de maescura na tiempo el ciudad de Zamboanga. Pero mayor parte asigun del día mañana hasta na sábado el experiencia siempre el ciudad con el caliente tiempo. Amo es el diaton condition del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Na Miércoles Santo, el día aton magastorya todo tiene que hacer la tradición del vivientes cada vez liga el Semana Santa. Antes al día aton magalolo y lola o magabuelo abuela ta prepara maga comida y otro maga necesita na casa para liga el Semana Santa debe hindi mas hacer trabajo por causa muerto el Diyos. Maga miembro del familia debe isa lang na casa y no debe man alboroto. Obligado también a atender mga actividad de iglesia donde ta conmemora el pasión y muerte del Señor Jesucristo. Ali el Via Crucis, Santo Entierro, también na ligar el Domingo, Encuentro. Por eso tali también el mga comida y merienda de Suman Largao o Bico, Suman Latik, Ginataan y otro más, donde mga miembros del familia puede comer mientras está en la casa y silencio durante el Semana Santa. Pero ahora, hinahinayat el mga praktika dol hindi mas tanto ta pwede sigi. El ida del pasión dol hindi mas bien interesante na mga jóvenes, por eso malingas aquellos mga de edad que modo pasa esta tradisyon ng mga jóvenes de ahora. Antes sa habla que no man alboroto basta Semana Santa pero ahora dol nuay lang na mga gente. Habla no hace trabajo pero el razón del otro nuay income si hindi trabaja maskin Semana Santa. Aquí na Zamboanga, benralo ya lang, na pwede praktika ang mga tradisyon del Semana Santa, que ojalá no kita dehaya lang, pero de este klase de tradisyon, siendo este tadali mira el fundasyon del fe del mga Zamboangueño con el Señor Jesucristo. Mga jóvenes de ahora procura aprender el mga cosas tradisyon de antes y procura seguir con este. Siendo este el puede mandar entender con la importancia de la observación del Semana Santa. Igual na abong-abong pasunangka, el Station of the Cross ang lugar para rezar y reflectar na el pasyon y muerte del Jesucristo y hindi lugar para mandate el mannovio y novia. Hindi también es el lugar para manjunto el mga manbarkada y man overnight siendo el tienda de comida. Esta Semana Santa hindi también tiempo para andaman alegría y man bakasyon. El Diyos ta pidi cuantos días solamente para acordar su sacrificio na cruz para librakan natin na pekado del mundo. Ojalá puede kita dale tiempo con él. El entero fuerza del Dateline Zamboanga Tarisa para el buen andanza de la observación del Semana Santa aquí na diaton mi ciudad de Zamboanga. Mga bisinos, un poco de comentario lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970
or 991-2971. ESL di aton mga noticias para este noche, Marzo 27, 2024. ESL di aton mga noticias para este noche hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.